Procurador de los Derechos Humanos. Muy resumido sobre cómo podemos hacer la solicitud de información. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar sobre el procedimiento. Y eso lo establece el artículo 42 en adelante de la ley sobre los plazos que establece, y es aquí donde nosotros como institución debemos de tener también mucho cuidado en dar respuesta en los plazos establecidos. Cuando hablamos de que ingresa una solicitud de información a la unidad, nosotros como institución tenemos 10 días para darle respuesta a esta solicitud y podemos resolver de la siguiente manera. Podemos resolver con lugar, quiere decir que le dimos la información a la persona y se fue con la información y no hubo ningún problema. Podemos resolver sin lugar por inexistencia, que esa información que nos está pidiendo, pues no la trabajamos, no la generamos, no la poseemos dentro de la institución, entonces se responde inexistencia de esa información. También puede ser sin lugar porque la información que nos están solicitando es confidencial o es reservada. Y también podemos contestar parcialmente. ¿Qué pasa si alguien viene a solicitar copia sobre el contrato de trabajo de Yulisa? ¿Se le da o no se le da esa información? Sí, esperemos porque no se vale, desde la unidad lo voy a explicar, pero sí se da esa información. Pero ¿qué pasa si esa información del contrato de Yulisa tiene información sensible y tiene información pública? Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué harían ustedes? Se tacha. Si nosotros decimos, se debe resguardar esa información. Si el contrato de ella tiene información sensible, información pública, le sacamos copia al contrato, ponemos un papelito o lo tachamos con un marcador, todo lo que es información sensible de ella, y vamos a entregar todo lo que es público. Entonces le volvemos a sacar copia y le damos a las personas la información que es pública. Pero ¿qué pasa si ustedes vienen a hacer solicitud de mi contrato y a ustedes le dan esa información donde miran que van pedazos quitados e información que no está completa? ¿Qué pensarían ustedes? Que no es transparente. Que no es transparente y que de plano me están pagando más que a otros educadores. Entonces, por eso se dice que cuando se contesta parcialmente se debe de justificar, porque si a mí me entregan un documento va a mi imaginación a crear muchas dudas en relación a esa información. Entonces también se debe de justificar por qué se está dando esa información parcialmente. Bueno, la otra, decimos, al ingresar la solicitud nosotros tenemos 10 días para dar respuesta. Nosotros podemos pedir prórroga, pero solo por 2 razones, por volumen y extensión de la información. Vamos a pedir prórroga al día 8, no vamos a esperar que se nos venzan los 10 días, sino al día 8 pedimos la prórroga, entonces quiere decir que teníamos 10 días para entregar la información. Pedimos prórroga, nos van a dar otros 10 días para entregar la información. Quiere decir que la unidad de información va a tener 20 días hábiles para entregar la información. Pero al día 20 a mí me van a entregar la información y no me van a decir al día 20, mire, fíjese, disculpa, pero no tenemos la información que usted pidió. O sea, si estamos pidiendo prórroga, es por volumen y extensión. O el día 20 me van a dar 5 hojas, aquí está toda su información. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros pedimos prórroga. Cuando a mí me dan la información, yo puedo hacer uso del recurso de revisión. ¿Cómo funciona el recurso de revisión? El momento en que a mí me dan la información, yo vengo y digo, esta información no está completa, no es todo lo que yo pedí, estoy inconforme de esa solicitud, me lo dieron en un formato que apenas si se lee, por más que pongo una lupa no se puede ver qué dice ahí. Entonces yo vengo y yo solicitante tengo 15 días hábiles para poner el recurso de revisión. Ese recurso de revisión yo lo voy a dirigir a la autoridad máxima de la institución y le voy a exponer por qué no estoy conforme con esa información. Al momento de que la autoridad máxima reciba mi recurso de revisión, tiene 5 días para resolverme. Puede resolverme confirmando o revocando. Confirmando diciendo lo que le entregó la unidad de información pública es lo que tenemos. O puede decir, mire, sí le vamos a complementar la información y tiene 5 días más para entregarme esa información. Entonces, así es como se utiliza el recurso de revisión.
Cuando hablamos también nosotros decimos esto no debería de pasar, esto no es un proceso, el tema de acceso, que nosotros las instituciones tienen 10 días para dar respuesta a la solicitud, y lo que pasa es que llega el día 10, el día 11, el día 12 y no hubo respuesta ninguna de la institución. La ley aquí lo toma como positivo, quiere decir que si la institución no me dio respuesta, quiere decir que sí tiene la información. Entonces la institución va a tener 10 días más, esto le llama afirmativa ficta, que en la cual va a tener 10 días para darme la información y no cobrarme ni un centavo. Así si la información fueron 3,000 hojas que yo pedí y que la información también la institución cobra por las fotocopias, al caer en la afirmativa ficta me la tiene que dar y no me tiene que cobrar ni un centavo. Y si no me la da, igual pongo una denuncia en relación al que no me dio la información. Bueno, este es el proceso de acceso a la información. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces ahorita le vamos a dar el espacio a la unidad de información pública de la institución para que nos va a hablar un poco sobre las funciones y el qué hacer de ellos como unidad. Entonces, muchas gracias. A consideración, presentarles la información en relación a qué es la unidad de información pública, cómo se integra su personal y el proceso de solicitud interno. Ya la compañera pues expuso el procedimiento que la ley regula, pero la institución dentro del manual de procedimientos establece en sus artículos, o sea, de las páginas 113 a 115, el procedimiento institucional para dar respuesta. Bueno, la unidad de información pública está integrada en la jefatura por la licenciada Ana Julia Solís Trejo, como encargado su servidor, y como auxiliar el señor José Rafael García Alonso y oficial la compañera María Elena Zununa Alonso. El objeto de la unidad, como ustedes pueden ver, es garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y tener acceso a la información en posesión de esta institución. Garantizar el derecho de que se protejan los datos personales que consten de los particulares dentro de los registros de la institución y transparentar el quehacer institucional. Las funciones vienen nuevamente a las indicadas en la ley. Se encuentra el recibir y tramitar todas las solicitudes de información pública. Esto incluye el orientar a todas las personas que se presentan. En este tema, pues hay personas que pues consideran que el procurador, como autoridad reguladora, tendría la facultad de también solicitar a través de la institución información a otras unidades de otras instituciones. Ahí es donde la función orientadora entra a trabajar y procedemos a explicar pues todo el tema de acceso y que se dirijan a la institución competente que tenga a su cargo la información. Coordinamos la red institucional de enlaces. ¿A qué se refiere esto? Esto nos indica que como institución existe una red donde vamos a ver a continuación los datos de quienes integran esa red, mediante la cual nosotros como unidad tenemos la obligación de comunicarnos para requerir la información y pedir que sea trasladada a la unidad para dar respuesta a la solicitud. También se coordina con la Dirección de Tecnología e Informática las unidades de enlace relacionadas con el tema de información pública de oficio. Esto significa que nosotros como unidad tenemos la obligación de subir toda la información que la compañera explicó de los 29 numerales del artículo 10 de la ley de acceso para que cualquier persona pueda acceder a esa información y dar cumplimiento nosotros como autoridad reguladora también como sujetos obligados a este artículo. El objetivo de las solicitudes de información pública. Este es el proceso mediante el cual la institución tendría dentro de los primeros 10 días que dar cumplimiento a las solicitudes de información, porque únicamente es viable la solicitud de prórroga cuando se solicita por volumen y extensión. Y en este tema pues sí somos bastante cuidadosos que como unidad autoridad reguladora demos el ejemplo de cumplir estos plazos. El objetivo de este proceso, como se indica, es establecer los lineamientos para asegurar la eficiente y oportuna ejecución de la recepción,
asesoría, trámite y resolución de las solicitudes de información pública. Sujetos involucrados. Dentro de este proceso encontramos al sujeto activo. Como indicó la compañera que me antecedió, pues viene a ser toda persona, en este caso jurídica o natural, que tenga interés en información. La unidad de información pública, que somos prácticamente el enlace entre el sujeto activo y nuestras unidades enlace. Las unidades enlace están integradas por los despachos superiores, es decir, la Procuradora Adjunta 1, Procuradora Adjunta 2, Secretaría General y el Procurador, además de todas las direcciones que integran la institución, Dirección de Procuración, Dirección de Comunicación Social, etc. También además Auditoría Interna, la SECAI y Asesoría Jurídica. ¿Cuál es la función de estos enlaces? Por ejemplo, si en algún caso solicitaran información de un expediente, nuestra unidad de enlace en este tema sería posiblemente la Dirección de Procuración o la Dirección Nacional de Auxiliaturas, que son los que manejan expedientes de investigación en derechos humanos. Nuestra función es solicitarle a estas direcciones para que ellos requieran internamente a sus unidades la información que se va a proporcionar, debiendo ellos cuidar de los datos personales sensibles a la hora de proporcionarlo, los datos confidenciales. Bueno, el procedimiento inicia cuando el sujeto activo se presenta a la institución a solicitar su información en las formas indicadas. Electrónica, a través del correo de la unidad, que es accesoinformacion@pdh.org.gt. También dentro del portal de la institución existe un formato electrónico donde deben de llenar los requisitos básicos para poder remitirlo a la institución, el cual nos llega a la unidad. Luego, en forma verbal, en algunas ocasiones los sujetos activos se presentan a la ventanilla y verbalmente pues expresan qué es lo que quieren y se toma nota y se inicia el proceso, o telefónicamente y de manera escrita. En este caso, los sujetos activos muchas veces presentan un memorial o algún formato previamente por ellos redactado, o de lo contrario se les puede facilitar un formato mediante el cual ellos llenan los datos y pues ya se le da el trámite a la solicitud. Dentro de esta solicitud, como unidad y como autoridad reguladora, la institución debemos de cuidar siempre únicamente exigir los datos que la ley nos permite, que son el nombre del solicitante, el nombre de la institución a la que se dirige y una descripción clara y precisa de la información a entregar. Luego, la unidad de información pública recibe la solicitud y procede a determinar si se encuentra esta información en la unidad o si debe de requerirse a otra u otras unidades enlace. Para esto, la unidad procede a emitir un oficio, dentro del cual se le da el plazo a nuestra unidad de enlace de 3 días. Esta unidad de enlace, al recibir el oficio, puede optar en 3 formas diferentes. 1. Debe de informar inmediatamente a la unidad de información si posee o no dicha información. Si no la posee, pues debe de informarlo para nosotros establecer si es otra la unidad de enlace que posee la información o si definitivamente se procede a resolver en ese sentido, la inexistencia de la información. 2. Establecer si posee la información y en cuánto tiempo puede responder, debiendo utilizar para este tema los 3 días. Caso contrario, en el numeral 3, si ellos necesitaran más de los 10 días que nos establece la ley para poder responder, y como se explicó, únicamente por los motivos de volumen y extensión, debe comunicarlo a la unidad de información, ya sea por escrito o electrónicamente, requiriendo la prórroga para el plazo de entregar información. Luego, posterior, ya una vez la unidad enlace o nuestra unidad de enlace haya revisado la información, establecido que la información que se va a entregar es pertinente en caso de existieran datos confidenciales o personales sensibles se hayan omitido, trasladará esta información a la unidad, quienes nosotros procederemos a recibir la información
a reproducirlo, a digitalizar para dejar una constancia de la información que se entregó dentro del expediente y se procede a elaborar un proyecto de resolución, el cual va a ir en los términos establecidos por la ley, ya sea entregando la información, procediendo a establecer o negar parcialmente la información cuando existen datos confidenciales y estos han sido omitidos o resguardados, o negando totalmente la información. Y la otra opción sería, cuando no existe la información, manifestárselo de esta forma al sujeto activo. De esta forma se traslada ya el proyecto con la información a la unidad, a la jefatura. Ellos son quienes revisan el proyecto y luego de esto resuelven. Luego trasladan nuevamente esta resolución e información a la unidad y se procede a notificar la misma y a entregar la información en caso sea procedente. Es importante para mí platicarles a ustedes de las buenas prácticas que la institución se han implementado. Una de estas ha sido que, aunque no se encuentra dentro del proceso, la unidad informa semanalmente, por lo menos, a nuestras unidades de enlace sus solicitudes en trámite, estableciéndoles e indicándoles los plazos en que se encuentra esta solicitud, para, como se comentó, unidad o autoridad reguladora, como institución, cumplir con la ley. Otra de las funciones es importante que las unidades de enlace, a la hora de dar su respuesta, siempre a veces las solicitudes presentan 5 o 6 consultas. En algunas ocasiones nos hemos visto que en algunas unidades de enlace nos trasladan la información de respuesta de 2 o 3 de ellas, pero no, o presumen, o esperan que uno como unidad presuma que de las otras 2, por ejemplo, no hay información. En este caso, pues ya la unidad, en coordinación con los enlaces, se ha logrado pues de que se dé respuesta a todas las solicitudes. Esto sería realmente, compañeros, el proceso interno, el cual, como les comento, debe realizarse dentro de los 10 días que nos otorga la ley para dar respuesta, y como caso excepcional solicitar la prórroga. ¿Cuánto antes? Sí, la ley no establece que se permita destruir la información. En la institución, por ejemplo, te podría platicar que una vez una persona solicitó copia de la primera acta que firmó el primer procurador de la institución. Entonces, nosotros como unidad no podemos decirle, mire, eso no existe, nomás están solicitándolo. Mire, fíjese que esa información, porque es muy antigua, como vos indicás, ya no la tenemos. La institución, en este caso, yo te puedo hablar de la unidad de información de esta institución, no vamos a actuar de esa forma, sino al contrario. Vamos a explicarle a la persona, pues, de que se va a proceder a hacer la búsqueda en los archivos. Y de hecho, de esa forma se realizó. Si no estoy mal, se coordinó a través de la dirección administrativa, quienes tienen a su cargo el archivo general, la ubicación de estos expedientes. Y si no estoy mal, sí entregamos copia de esa información. Esta es, entiendo, la unidad y cualquier otra institución no podría destruir o de hecho negarte el que tú puedas solicitar esa información sin antes haber realizado una búsqueda previa. Obviamente, lastimosamente no hay una ley de archivo en Guatemala, ni tampoco ha existido, y creo que hasta institucionalmente, una correcta aplicación y resguardo de la información que se maneja. Creo que no hay un sentido archivista en el Estado. Entonces, sí se han dado casos donde nos han pedido alguna información o algún registro sin ser precisos, se ha buscado, pero la respuesta ha sido la inexistencia de la información. Hay que tomar en cuenta también la dinámica de las instituciones. Cuando la institución, por ejemplo, el Procurador de los Derechos Humanos inició, si no estoy mal, por la investigación que se ha hecho de casos donde han pedido, por ejemplo, información presupuestaria del primer procurador, logramos determinar que era a través del Congreso y del Departamento de Recursos Humanos del Congreso como se manejaba todo el tema de recursos humanos.
¿Por qué esto? Porque cuando empezó la institución no contó con los recursos necesarios ni con el apoyo para poder tener su propio departamento. Actualmente, pues, las actuales autoridades ya ha existido una evolución. Antes no existían las direcciones, eran coordinadoras, por darte un ejemplo. Ahora ya existe un departamento, ya está mejor esquematizado, mejor organizado y se cuenta con un mayor presupuesto. Entonces, la respuesta sería, no puede negarse, pero sin embargo hay que realizar una búsqueda por estas causas que te comento para establecer la existencia de la información. Porque lo que ocurre es de que, de hecho, si no tenemos la información o ya no existe, pues ahí no se podría. Sin embargo, esto sin tomar en cuenta que, por ejemplo, se perdiera un expediente de este año. En este caso, ahí sí podría existir una responsabilidad penal y tendría que realizarse la investigación interna.